El libro de Hebreos, en el capítulo 11, sale una definición de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos. El verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Este va a ser la base, el fundamento de nuestro mensaje en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias una vez más por su presencia, por su Espíritu Santo que está en medio de nosotros, que nos ayuda en todas las cosas. Le damos gracias, amado Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Le damos la gloria, bendecimos su nombre y aguardamos en usted y esperamos para que sobreabundando esta gracia maravillosa, seamos bendecidos a través de la claridad de este mensaje, a través del entendimiento, amado Dios, seamos bendecidos porque nuestro corazón, nuestro espíritu reciba esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Tenemos que prepararnos en estos días para enfrentar el invierno. Mira, hay un ejemplo en la Escritura, en el libro de Proverbios, donde Salomón enseña acerca de esto de la preparación que debemos tener y usa las hormigas como un ejemplo. Que las hormigas como que se forman en cuadrillas y llevan el alimento y se esfuerzan. Y yo decía, qué interesante, porque las hormigas lo que hacen es justamente prepararse para cuando viene el invierno. Entonces preparan la comida antes. Y nosotros en alguna manera debemos también prepararnos, porque el invierno viene y lo sabemos, no va a dejar de venir. Y las noticias en la televisión nos hablan y nos dicen que este invierno será lluvioso. Así dijeron que venía la niña. O el niño, no sé. Si viene el niño primero, después la niña, no sé quién viene primero. Pero estábamos viendo, por ejemplo, en televisión, ahora en estos días, algunos lugares en el lado de allá, en China, por esos lugares. En la India, había una tempestad terrible y habían más de 100 muertos por la lluvia, por la tempestad. Dice, qué fuerte debe haber sido eso. Que tanta gente muerta. Y uno dice, bueno, gracias a Dios nosotros estamos a este otro lado, ¿no? Pero también hemos tenido inviernos fuertes. Yo me recuerdo un invierno en que el río Mapocho se salió aquí en el puente de más abajito del Arzobispo, ahí en el cruce de donde está la universidad, el agua salía arriba, ¿se acuerdan? Y cuando se llevó los autos, no sé si ustedes estaban todavía o no habían nacido, pero se llevó los autos por la orilla, Dios mío, y uno miraba y veía los autos al medio del río Mapocho. Bueno, me hizo recordar el Sena con su... La cosa es que nos tenemos que preparar, ¿amén? Tenemos que prepararnos. Y la fe, que es tan importante, debe estar en nosotros en forma activa y nosotros debemos saber cómo se produce la fe. Porque la Escritura dice que el justo por la fe, libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, el justo por la fe va a vivir. Y entonces, si sabemos cómo funciona la fe, vamos a prepararnos para que cuando llegue la primavera estemos todos. No nos falte ninguno.
No falta ninguno. Me estoy acordando de Marcelino, que me soñé con él, lo vi en traje café, y lo vi más joven, y eso fue hace pocas noches atrás, que me soñé con él, y me decía, mira, me decía, le dejé una gran cantidad de dinero a la Dori, me decía él, ¿ya? En el sueño. Y yo le decía, ya está, pero espéreme, le decía, porque tengo que conversar con usted, porque necesito conversar con usted. Así que espéreme un ratito, le decía, yo estaba ocupado. Bueno, la cosa es que no alcancé a conversar con él porque desperté. Era un sueño. Era un sueño. Y nosotros no vivimos por los sueños. Nosotros vivimos por la fe. Por fe andamos. El justo por la fe debe vivir. Entonces, de repente los sueños no son muy buenos. De repente no son muy buenos. Yo en estos días me soñé con mi madre y me enojé con ella en el sueño. De verdad me enojé violentamente con ella porque me decía algo que no debía decirme. Y yo me enojé con ella y me dio rabia. Le decía yo, pero mamá, yo tengo fe para esto, le decía yo. Y ¿sabes qué? Es interesante. Porque hay mucha gente que vive por los sueños. Me soñé esto y ¡ay, Dios mío! Nosotros no vivimos por sueños, aunque soñamos. Yo sueño todavía. Y en estos días me he recordado completamente de los sueños. Me ha pasado algo extraño en mi cerebro. De verdad, ha pasado algo extraño en mi cerebro. Porque ya hacía tiempo que de repente soñaba y sabía que había soñado, pero no me acordaba nada de los sueños. Y en estos días no, me recordaba, te decía pensar que hay gente entre nosotros que vive todavía a través de los sueños. Digan, yo no vivo por los sueños. Yo vivo por la fe. Y la fe no proviene de los sueños. Y la fe no proviene de los sueños. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Que la fe no proviene de los sueños. ¿Y por qué creemos los sueños entonces? ¿Ah? Y le buscamos el significado. ¿Ah? Pero es que yo veía a David, mi hijo, que venía y me pasaba un montón de queso, así trozos de queso, trozos, ¿ah? Del queso gaudo así, pero trozado así como un queso grande, trozado como en cuadritos. Y me pasaba un montón y me llenaba las dos manos de queso. Y yo estaba con un overol de trabajo en el sueño, ¿ya? Y no hallaba qué hacer porque tenía que ocupar mi mano, entonces me los ponía en los bolsillos los quesos. Y qué interesante. Pero ¿sabes lo que significa soñar con queso así? ¿Tenía hambre? Porque hay significados que están escritos. Ya no sabemos qué significa. Significa que viene abundancia. Ah, el queso. Mira lo que significa, que viene abundancia. Pero Dios ya dijo. Dígame si no es bueno eso. Entonces yo creo los sueños. ¡Ah! Ya nos dio la palabra. Bueno, somos inteligentes, ¿no? O somos avivados. No caminamos por los sueños. Caminamos por la fe. ¿Pero qué es la fe? Es la convicción, como dice la fe, es una convicción de algo que yo creo, pero que no he visto. Es la certeza que tengo de algo que yo espero que aún no ha llegado. Pero estoy cierto que viene. Estoy cierto, seguro que yo veo eso, aunque no lo estoy viendo. Es una convicción profunda en mi espíritu. Es algo que se produce adentro de mí, que me da una seguridad tremenda de que eso va a ocurrir en mi vida. No es la de los demás, es la mía. Porque es mi fe, pues. ¿O no? Usted tiene fe para los demás y no para usted. Usted igual que los niños. Los niños, oye, cuando pongo mis manos sobre los enfermos, todos se sanan. Y cuando las pongo sobre mí, no pasa nada. Tengo fe para los demás, pero no tengo fe para mí. ¿Cómo es eso? No. Nosotros somos y andamos por fe.
Y como la fe es una convicción profunda en mi espíritu de algo que yo sé que está ahí y que no veo, tengo que saber cómo hacer esto, porque la fe es una realidad que puede venir a mí si yo la tengo. Es una realidad que puede venir a mí si yo la tengo, si yo tengo esa fe. Y entonces sé cómo proviene la fe, porque el libro de Romanos me dice cómo proviene, capítulo 10, verso 17. Dice, la fe viene por oír y oír y oír y oír y oír y oír. ¿Oír qué cosa? Oír. No oír los sueños. Oír la palabra de Dios. ¿Se fijan? Y entonces, como yo sé cómo se produce la fe, y sé que la fe se produce por oír la palabra de Dios, me voy a preparar para este invierno. ¿Qué voy a hacer? Voy a preparar mi cuerpo, porque tengo que pasar el invierno. ¿Y qué pasa con la gente en invierno? Se resfría, se enferma, dolores, etcétera, un montón de cosas que ocurren en el invierno con las personas. Pero nosotros nos vamos a preparar para pasar este invierno. ¿Cómo nos vamos a preparar? A través de la fe, pues. Vamos a activar nuestra fe. ¿Y qué debo hacer entonces? Bueno, lo que debo hacer es activar mi fe en sanidad, para que mi cuerpo esté fuerte. ¿Y cómo hago para activar mi fe en sanidad? Bueno, debo leer en la Escritura lo que la Escritura habla acerca de sanidad, porque la fe viene por oír la palabra, por oír la Escritura. Y entonces, miren conmigo. Vamos a recorrer un poquito esto. En el libro de los Hechos, observen, libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Dice, y voy a leer el 37 para el contexto. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, el Bautista, por supuesto, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con su Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y lo ungió y le dio poder en esa unción, en ese ungimiento que Dios puso sobre Jesús. Dios le entregó poder a Jesús de Nazaret para hacer bienes, como ahí dice, anduvo haciendo bienes y para sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es la enfermedad? Una opresión del diablo. Opresión del diablo. ¿Qué es la enfermedad? Opresión del diablo. ¿Qué es la enfermedad? Opresión del diablo. ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es lo que es? Una opresión del diablo. Observen, es una opresión del diablo. Pero tengo que hablarlo tantas veces para estar convencido de que es una opresión del diablo. ¿Sabe? Mira, una de las cosas más tremendas y poderosas que hay sobre la tierra es el cambio que se puede operar en la mente de las personas. Es la cosa más poderosa del universo.
Porque las personas, como hablaba al principio de este mensaje, las personas no cambian. No cambian su manera de ser, no cambian. ¿Sabes? Les cuesta tanto, pasan tantos años y las personas no cambian. Estaba poniendo el ejemplo de los sueños y les dije de una parte de un sueño que tuve con David, mi hijo, y le dije, no, eso lo creo, porque venía abundante. Observen. Pero eso está metido en la mente nuestra, porque es una tradición de años. ¿Y cuántos de ustedes en estos días han hablado con otro de ustedes y le han dicho, ¿sabes, soñé esto? ¿Cuántos de ustedes, alguno de ustedes ha hecho eso? ¿Solo yo? ¿Ah? La semana pasada, ¿cuántos días? Bueno, algunos de estos días, sí. Algunos de estos días, no sé, la semana pasada, está bien. Pero sí, algún sueño. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos eso? Oye, soñé anoche esto. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué es lo que está de entrever en lo que estamos hablando? ¿Qué está detrás de la cortina? Ya, lo que está delante de la cortina lo vemos, pero ¿qué está detrás de la cortina? Lo que dejamos entrever. Oye, ¿sabes que anoche soñé? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo, sabes que anoche soñé? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Una costumbre comunicativa que existe en la iglesia hace años. Pero es algo que creemos, que está en nosotros y está asomando por nuestra boca. Lo que creemos, lo que está metido en nuestra cabeza. Y mira, de repente el sueño que tenemos no es bueno, es malo, el sueño que tuvimos. Ese no lo contaba. Ese no lo contaba. Y claro, dice, no lo voy a contar. No hay esas cosas que se cumplan. Aquí lo que hay adentro. ¿Qué hay dentro de la cabeza? Piense, ¿qué tiene adentro de su cabeza? ¿Saben que la cosa más difícil del universo es cambiarle la mentalidad a las personas? Una vez escuché a una hermana predicar en la iglesia al principio del ministerio y decía esta hermana, los hombres son cosas raras. Las mujeres, cuando suben detrás de un púlpito, hablan en contra de los hombres. Los hombres, cuando suben detrás de un púlpito, hablan en contra de las mujeres. No siempre, pero a veces. Pero regularmente. Pero decía esta hermana, los hombres son cosas raras, decía. Pueden cambiarse de mujer, de esposa, pero no se cambian del equipo de fútbol. Oye, No era eso lo que decía. oye, tenía verdad. Tenía verdad. Nace de Colo-Colo, muere de Colo-Colo. Es bueno cambiarse al final. Si es de Colo-Colo, póngase de la U, así se muere uno de la U. No. ¿Saben qué? Es cosa rara, pero es verdad. Es verdad. ¿Por qué ocurre esto en nosotros? Porque esto es muy difícil de cambiar. ¿Cuántas veces escuchamos predicación de la fe? Muchas veces. ¿Y cuántas veces no andamos según la fe y andamos según los acontecimientos? Oye, está malo, ¿cierto? Hay tanta delincuencia hoy en día. Uno no puede salir a la calle. Y si sale, tiene que salir, pero con mucho, mirando para todos lados, porque y guarda el celular, o deja el celular en la casa. ¿Qué está hablando? ¿Está viviendo cómo? Y no dice que ha escuchado tantas veces hablar de fe. ¿Y qué es fe? ¿No es una convicción profunda de algo que yo creo? Si yo quiero creer, observen, yo quiero creer que mi mundo va a andar bien, ¿qué
que mi mundo no tiene nada que ver con este mundo que vive la gente, tengo que cambiar mi modo de pensar. Romanos capítulo 12, verso número 2. No os conforméis. No dejes que este mundo te dé la forma. No os conforméis a este mundo. Más bien, transformaos mediante la renovación de tu entendimiento. ¿Te fijas? Necesito renovarme en mi modo de pensar. Por supuesto, para adquirir fe. Por supuesto, la fe tiene que brotar de mí. Y entonces, ¿qué debo hacer? Traer la palabra de Dios a mí tantas veces como sea necesario para enfrentar el invierno en buena forma. Porque ya sé que toda enfermedad es una opresión del diablo. ¿Quieren decirlo por mí? Mientras yo tomo agüita para afinar mi garganta. La enfermedad es una opresión del diablo. ¿Ah? ¿Los escucho? Toda enfermedad es una opresión del diablo. Díganlo de nuevo. Toda enfermedad es una opresión del diablo. Si supieran ustedes cómo me duele aquí. Opresión del diablo. Toda enfermedad es una opresión del diablo. La palabra lo dice. Toda enfermedad es una opresión del diablo. Y entonces me voy a preparar para que este bandido, mi enemigo, no ponga su mano sobre mí. Me voy a preparar, voy a dar esta batalla, voy a ser una persona que realmente actúa según lo que cree. Es, como diríamos nosotros, es consecuente, totalmente consecuente con lo que habla. Su accionar funciona de acuerdo a lo que habla. Mira, dice la Escritura en Mateo, capítulo 8, capítulo 8, verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sabes? Cuando estamos pasando por tribulación, cuando estamos pasando por enfermedades, pensamos, esto debe ser la voluntad de Dios. Seguramente Dios me está probando. Seguramente Dios está mirándome cómo reacciono. Y, ¿sabes? Y aceptamos en alguna forma lo que ignoramos. Porque cuando estamos hablando así, es porque ignoramos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Para mí. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Cuando estoy complicado, cuando hay enfermedad en el cuerpo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo tengo que saber, porque aquí aparece cómo es la voluntad de Dios. Porque este hombre le dijo: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, puedes sanarme. Si tú quieres, si es tu voluntad, puedes sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero. Observen, quiero.
sé limpio. Y lo tocó. Inmediatamente, quiero, sé limpio. Y lo tocó. Y al instante la lepra desapareció. ¿Sabes que aquí hay un proceso de tiempo que debe cortarse? Es un proceso de tiempo con la duda que está en nuestra cabeza. La fe es algo instantáneo. La fe es algo instantáneo. La fe no toma tiempo. No, la fe no. Lo que toma tiempo es la esperanza para transformarse en fe, pero la fe es instantánea. Cuando la fe está, la enfermedad no está. Punto. Cuando la enfermedad está, la fe no está. Las dos cosas no están de la mano. No están de la mano, porque el leproso se postró delante de Jesús. Nosotros sabemos, por el mismo libro de Hebreos, en los primeros capítulos, que Jesús es la voluntad del Padre reflejada hacia los hombres. Si alguien quiere saber cómo es Dios, debe saber cómo es Jesús. Jesús es la voluntad reflejada, la voluntad del Padre reflejada hacia los hombres. Y entonces, el leproso se postró delante de Jesús. Señor, si tú quieres, o sea, si es tu voluntad sanarme, tú puedes hacerlo. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Están seguros? Cambiar la cabeza de la gente. Observen. ¿Ah? Cambiar la mentalidad de la gente. Observen. Es tan difícil cambiar la mentalidad de las personas. Es más fácil mover el sol, hermanos, y la luna. Así es. Es mucho más fácil mover los planetas. Es mucho más fácil que la cabeza de una persona pueda cambiar. Para cambiar la mentalidad de una persona es necesario que la persona primero esté de acuerdo para cambiar. Y ¿sabe? Hay procesos de disciplina, procesos de sometimiento, procesos de obediencia para cambiar nuestra mentalidad. Es muy difícil. Uno realmente dice, oye, llevo tantos años en el Evangelio, y aún todavía creo en los sueños. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Algo está mal en mi cabeza. Yo sé que una de las formas inusuales de Dios para hablar a las personas es a través de un sueño, no los sueños. A través de un sueño, no los sueños. Y cuando Dios le habla a una persona en un sueño, es muy claro, es muy nítido. La persona, mira, sueño. Poniente, veo 3 montes, 3 cerros así para el poniente. ¿Por qué para el poniente y no para el oriente, hermanos? Lo primero, en el sueño, ¿por qué para el poniente y no para el oriente? En el oriente nace el sol, en el oriente nace el día. En el poniente el día se pone, viene la noche. O sea, tienes que apresurarte, ya es tarde. Por eso era poniente. Muévete ahora, en el fondo. Y decía, mira, en cada cerro, en un cerro decía go, en el otro cerro decía tú, y el otro cerro decía it. Go to it. Y yo estoy viendo el sueño, escrito en el cerro Q, escrito en el cerro y tú, escrito en el otro cerro it. Estoy soñando, estoy viendo el sueño. Y en el sueño una voz habla desde el cielo y dice Mozambique. Yo despierto del sueño, oh, go to it. Claro, es que el Señor hace mucho tiempo atrás me dijo, estudia inglés. Él se acordaba que me había dicho estudia inglés. Voy a ver si este porro me entiende, dijo. Sí, oye,
Me costó entender esa frase tan corta, good to eat. ¿Sabes qué significa eso? Good Dios, pero no. Usted habla en inglés, por favor, vamos. Dígame, ¿qué significa eso? Good to eat. ¿Ah? ¿Qué significa? ¿Ah? Bueno, así me pasa a mí. Solo sabía que era Mozambique, porque fue muy claro. Mozambique, la voz del cielo. Claro, decía, vamos a Mozambique. ¿Es un sueño de Dios? Claro. No cabe duda que es de Dios. No cabe duda. Y me puse enseguida a buscar y manos a la obra. Ya tenía 50 años, hermano. Manos a la obra para ir a Mozambique. Y al otro día voy conduciendo y ahora es en vivo. Ahora no voy durmiendo porque cuando conduzco no duermo. A pesar que cuando me duermo, me conduzco mejor. Y ¿sabes qué? Voy conduciendo rápido y una voz sale de aquí de mi estómago. Una voz fuerte, una voz así como Zambia, Zambia, Zambia. Así, fuerte, 3 veces. Zambia, wow, ¿y qué es esto? Sí. Y al otro día voy otra vez y en el mismo lugar, mirando los 3 cerros del fondo, una voz sale de mi estómago otra vez. Y yo no soy ventríloco, ¿ah? Por si acaso no estén pensando que yo soy ventríloco, ya no. Y me dice, Zimbabue, Zimbabue, Zimbabue. Ya sé, tengo que ir a Mozambique, tengo que ir a Zambia y tengo que ir a Zimbabue. Bueno, me puse manos en obra y partí, pues. No me fue fácil. Pero era un sueño de Dios. Yo sé que Dios habla en un sueño, pero no en sueños. ¿Me entiendes? Porque si no tu mente se confunde mucho y tú escoges el sueño en vez de escoger la palabra. Y no, tú debes escoger la palabra por sobre el sueño. ¿Te das cuenta? Y entonces de repente tienes un sueño. Oye, ¿sabes qué soñé? Espera, ¿por qué? A ver, ¿por qué tú crees en los sueños? Por eso lo cuentas. Porque crees en los sueños. Pero tú debes poner la palabra por sobre los sueños. ¿Cómo haces eso para cambiar tu cabeza? Para poner tu cabeza en orden como debe estar. Bueno, tienes que trabajar con tu cabeza. Tienes que trabajar con tu mente. Tienes que ponerle disciplina a tu cabeza. Tienes que meterle obediencia a tu cabeza. Tienes que meterle sometimiento a tu cabeza. Tú contigo. Sí, tú mismo, como decía Evelyn mientras abría la reunión misma. ¿Ah? Sí, tienes que ser mismo, escúchame. ¿Ah? Hablarte a ti mismo, tú mismo. Pararte frente al espejo si quieres. Pero tratar de cambiar tu cabeza. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la fe. ¿Y cómo se consigue la fe? Por intermedio de la palabra. Y entonces pues leo la palabra. Mateo capítulo 8. Estoy acá en esta Biblia. Mateo capítulo 8. Miren, ya leí eso al principio ahora, de acerca del leproso. Ahora voy a leer en el verso 14, ¿ya? Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Buena cosa es tener suegra. No sé si es tan valedero, pero bueno. Pero esta suegra era sirviente, era una suegra que servía, ¿ya? Y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron hacia Jesús muchos endemoniados. ¿Muchos qué? Endemoniados. Observen, subrayen, si rayan su Biblia, subrayen endemoniados. Y con la palabra
echó fuera a los demonios, hablando la palabra de Dios. Echó fuera a los demonios, ¿y qué dice? Y sanó a todos los endemoniados. Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra sanó a todos los endemoniados, los enfermos. Mira, esta cuestión es una lucha de nunca terminar. Pastor, es que hay enfermedades y hay opresiones. A ver, ¿qué dije? ¿Qué decía la palabra? Toda enfermedad es una opresión del diablo. Díganlo otra vez. Es una opresión. Toda enfermedad Es una opresión del diablo. es una opresión del diablo. Díganlo otra vez. Toda enfermedad es una opresión del diablo. Y entonces Jesús con la palabra sanó a todos los endemoniados, porque la enfermedad es una opresión ¿de quién? Del diablo. O sea, la persona está endemoniada. Nos cuesta, ¿cierto que nos cuesta? ¿Saben por qué cuesta? Porque nuestra mente se resiste a ser cambiada. Sí, nuestra cabeza se resiste a ser cambiada. Por eso cuesta. Pero necesitamos cambiar nuestro modo de pensar. La cosa más difícil de hacer en la vida es cambiar nuestro modo de pensar. Es la cosa más difícil. No es fácil. Y tenemos que luchar, tenemos que batallar y tenemos que darle a nuestra cabeza el alimento necesario y repetírselo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que nuestra cabeza se rinde. Y eso lo toma. ¿Y saben el secreto de esto? Es que cuando tú tienes una adversidad, lo primero que sale por tu boca es lo que ocurre. Porque viene impregnado de tu espíritu. No sé si me entendieron. Lo repito. Cuando tú tienes una adversidad, una situación contraria, una situación improvisada, que no vas pensando en eso y ¡bum!, de repente aparece esa situación, lo primero que sale por tu boca es lo que ocurre. Porque eso viene de tu espíritu. Por eso ocurre. Si saliera de tu boca, lo primero, palabra de Dios, instantáneamente ocurre. Se produce lo que dijiste. Pero para que eso ocurra, mi espíritu tiene que estar muy despierto en mí y muy de acuerdo con mi cabeza. Y mi cabeza no está de acuerdo con mi espíritu. No sé la de ustedes. No sé si la cabeza de ustedes está de acuerdo con su espíritu. Debiera felicitarles, ¿ya? Pero es la cosa más difícil de hacer en la vida, que nuestra cabeza esté de acuerdo con nuestro espíritu. La palabra de Dios está dada para que nuestra mente cambie, para que nuestra cabeza logre ponerse de acuerdo con nuestro espíritu. Y entonces seamos cristianos. Mira la cosa. Mira la cosa. Simplemente eso, cristianos. Es que un cristiano tiene poder. Un cristiano cambia las circunstancias. Cuando camina un cristiano, los demonios huyen. Cuando un cristiano aparece, hay paz. Cuando un cristiano aparece, hay seguridad. ¿Sabes? Cuando un cristiano está en un lugar, es tan notorio. Es muy notorio. Mira, a veces ocurría esto. Me recuerdo de un hermano, al cual aprecié mucho, que tenía un negocio. Ya termino. ¿Están cansaditos? Voy a afinar mi garganta para darle otro poco más.
Este hermano tenía un negocio. Y de repente venía, en ese tiempo era oveja solamente, y yo venía al negocio de este hermano a veces para conversar con él, platicar, y en algún momento pasaba mi obispo afuera en su auto, paraba el chofer, mi obispo, él salía rápido para ver de qué se trataba, y él le pedía así, mi obispo, que pasara al negocio, mi obispo, pero pase por favor, y silla y todo esto. No, decía así, vengo solo para decirte esto, pero mi obispo, ¿sabe por qué le hacía así él? Y le ponía así y todo, nada de que se quedara y le buscaba conversación, porque el negocio se llenaba de gente. Y yo lo veía. Estaba el negocio vacío, los dos conversando un montón de rato, no entraba nadie, no entraban ni las moscas. Y de repente aparecía y ahora aparecía gente comprando, este otro comprando, este otro, y atendiendo, pues lógico. Él sabía que mi obispo era un cristiano. Cuando el cristiano aparece, es increíble, todo se llena. Lo he visto tantas veces eso, que compro rápido y salgo rápido. Porque después estoy lleno de gente ahí metido en el lugar. ¿Sabes qué es real? Absolutamente real. Se nota cuando hay un cristiano. Cuando hay un cristiano hay paz, cuando hay un cristiano hay seguridad, cuando hay un cristiano hay salud, cuando hay un cristiano. Todo está cambiado, todas las cosas están cambiando. Tenemos que llegar a ser cristianos. No, ya somos cristianos. No lo somos. Y miren, en verdad no lo somos. Todavía tenemos tanta lucha con nuestra cabeza. Todavía peleamos tanto con la palabra de Dios. Preparémonos para este invierno. ¿Qué voy a hacer? Tomen escritura de sanidad. Hay más de 100 versos que tengo en una hoja, habrá ahí como 160 y tantos versos, que son puro sanidad. Prepárese, lea sanidad, vuelva a leer sanidad, vuelva a leer. Es que ya me sé este verso. De eso se trata. Que se sepa ese otro. Que se sepa por lo menos unos 20 versos de memoria que solo hablan de sanidad. Y usted los repita, cosas que estén frescos en usted, para que cuando venga el resfriado, no dure, pues. No dure, pues. Que me duele la garganta. No, usted no, pues. A usted no. Pase el invierno en fe. Caminando en fe. Porque nosotros por fe andamos y no por vista. Dice entre paréntesis, dice la Escritura. Vale decir, eso no está en la Escritura. Por eso está entero. Revisen el verso y se van a dar cuenta que está como en un paréntesis. Porque eso no aparece en la Biblia. Pero nosotros sabemos que por fe andamos, porque sí aparece en la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y esto sí aparece. Así que necesitamos dar la batalla de nuestra cabeza. Voy a leer el último, ¿ya? ¿Me lo permiten? En Mateo, donde estamos ahí. Dan vuelta a la hojita y van a llegar al capítulo 9. Dice, mientras Jesús les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Estoy leyendo el verso 18. Se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Lo voy a leer de nuevo. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Jesús diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió
y le siguió, dice, con sus discípulos. Le siguió a este hombre. Y aquí, mientras iba con este hombre hacia su casa, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto por causa del velorio, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, como serán fuera echados los incrédulos, fuera, cuando venga el día del Señor, como un horno fuerte, poderoso, sobre la tierra, los incrédulos serán echados fuera, y los creyentes irán a la presencia del Señor. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Sabes? La niña estaba muerta. Muerta. Según las personas, según el parecer de la gente, la niña estaba muerta. Según lo que piensa la gente, la niña estaba muerta. Según lo que piensa la gente, no debe ser lo que piensa la iglesia. Según lo que piensa la gente, es la gente del mundo. Pero nosotros somos la iglesia, los apartados para el Señor. Nosotros somos esa palabra, eclesía. Nosotros somos los que fueron apartados para Él. La iglesia debe pensar de una forma distinta, diferente. ¿Cómo logramos hacerlo? A través de la palabra de Dios. La cosa más imposible para Dios, para Él no hay nada imposible. ¿Ah? Sí. La cosa más imposible para Dios, Él puede mover los astros sin problema. ¿Sí? Todos los días la tierra gira. Y la luna alrededor de la tierra todos los días. Y la tierra durante un año alrededor del sol. Dios puede hacer eso con facilidad, pero lo que Dios no puede hacer es cambiarle la cabeza a las personas. No puede hacerlo. Hermano, ven a Cristo, Dios te va a cambiar. Nunca te va a cambiar. Vas a seguir siendo el mismo bruto. No te va a cambiar. Si tú no quieres, no vas a cambiar. Tienes que poner tu voluntad de por medio, tienes que ser disciplinado, tienes que aplicar obediencia, tienes que aplicar sometimiento, tienes que aplicar el callar tu boca para no decir las cosas que no debes hablar. Oye, ¿sabes? Hay todo un proceso que tú debes enfrentar para poder tener el cambio. Me gustaría ser como esta persona, pero ¿sabes cómo pasó un proceso esa persona? ¿Sabes cuántas cosas ha vivido esa persona? ¿Tienes idea de quién es esa persona? No solo lo ves, solo ves el exterior, solo sabes el nombre, pero no tienes idea acerca de la persona. No sabes. No sabes todo el proceso, el tiempo que ha tenido que soportar.
Porque tú tienes que saber lo que dice el libro de Hebreos. Cuando somos sometidos en una situación muy difícil, Dios nos dará la salida. Así dice el verso, ¿no? ¿O no? ¿No? Me miran como con cara extraña, nunca he escuchado eso. Así dice el verso. Cuando estamos metidos en una olla de presión, Dios nos dará la salida. ¿Y sabes qué dice? Que la salida que nos dará es soportar. Soportar. ¿Saben qué fuerte es eso? ¿Quieren buscarme ese verso? Por favor. En un 2x3 rápido y lo leo. Y lo busco aquí y lo leo. Porque lo estoy viendo y lo estoy mirando como que están enajenados, así. Porque no creo que estén impresionados. Pero lo veo como que están, como que son de otro mundo. Termino. Estamos a muy buena hora. Me quedan apenas 1 hora y media. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Nos dará la salida, dice, juntamente con la prueba. ¿Es Corintios 10:13? ¿Cuál es? Primera de Corintios 10:13. ¿Será ahí? Primera de Corintios. 10:13. Déjeme leerlo para saber si ese es el verso. Claro, este es el verso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miramos raro porque estaba en Corintios. Yo vi en Hebreos. Sí, que casi siempre me ocurre eso. Casi siempre me ocurre. Pero ya saben dónde está. Está bueno. ¿Ya saben dónde está? Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Cuál es la salida? Soportar. Y no arrancar. No cambiarse de iglesia. Me pareció tan mal lo que hicieron, me voy. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Ah, me ofendieron. ¿Lo ofendieron? Sí, me ofendieron. Y por eso se va a ir de la iglesia, porque lo ofendieron. Sí, porque yo no vine para que me ofendan. Miren, qué cuestión más rara. Antiguamente los pastores pateaban a la gente. ¿En serio, de verdad? Ahora no lo pueden hacer. ¿Se acuerda que antiguamente lo hacían? Sí. Humillaban a las personas. Claro, ¿se acuerda? Pero ahora no. Y los pateaban y la gente se quedaba. Bendita fe. Y era masoquista, yo creo. No, porque Dios les dará la salida. ¿Cuál es la salida? Soportar. Soportar, pues. Sí, pues tengo que soportarlo este pastor, porque ¿qué voy a hacer? Es donde el Señor me trajo. Yo también. Sí, pues donde el Señor me trajo. Porque el Señor me trajo aquí, entonces aquí me quedo. ¿Sabes qué? Esto es trabajar con nosotros mismos. Trabajar con nuestra mente. Si no trabajamos con nuestra mente, va a pasar mucho tiempo y vamos a seguir viviendo las mismas circunstancias, los mismos problemas. Cada cierto tiempo vivimos lo mismo. Cada cierto tiempo vivimos lo mismo. No funciona. No funciona lo que estamos creyendo. No funciona. Esto funciona. La palabra de Dios es verdad. Así que tome la escritura, tome la palabra de Dios y tráigala hacia usted. Tome el trabajo, haga el trabajo. Prepárese para este invierno. ¿Qué va a hacer a partir de mañana? Verso de sanidad. Como dijo él, a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. Ya, esta mitad de su vida, ¿qué va a hacer a partir de mañana?
por lo menos, mire, fíjese una tarea. Me voy a aprender esta semana 2 versos de sanidad. Mire, en una semana me voy a aprender 2 versos de sanidad. Y escoja los versos que no se sabe, pues no escoge los que se saben. Escoja los versos que no se saben y cópielos y póngalos frente a sus ojos. Y durante toda la semana apréndase 2 versos. La otra semana, 2 versos. La otra semana, 2 versos. Cuando pasó el mes, usted tiene 8 versos nuevos en su mente. ¿Cuánto tiempo lleva en el Evangelio? Dígame. ¿Cuántos meses lleva? Comencemos, a ver. Ellos no, porque ellos nacieron. ¿Cuántos meses lleva, Nicolás? 4 meses. 4 meses. ¿Cuántos meses lleva, hermana Orfe? Pastora. Ni hablar de David, ni hablar del pastor. ¿Saben? Lo que quiero decirles es lo siguiente. Fíjense, 8 versos en un mes. 4 meses tendría 32 versos de sanidad, solo sanidad en su mente, que ya los tiene porque se los sabe de memoria. Mira, ¿cuántos versos tiene el Salmo 91 el que leímos? ¿Cuántos versos tiene? ¿Cuántos versos tiene? El Salmo 91, pueden verlo ahí y revisarlo, o el Salmo 23, ¿cuántos versos tiene? Porque, ¿saben? Lo sabemos de memoria. ¿Se fijan? Podemos recitarlo. Pero ¿cuál es el mérito? Que tenemos una cantidad de versos que están en nosotros. ¿Cuántos? Del 1 al 16. 16 versos en el Salmo 91. Hay 16 versos, mira. 2 meses de trabajo. Porque en un mes, 8 versos. Otro mes, 8 versos. En 2 meses de trabajo tienes 16 versos. Tienes todo el Salmo 91 en tu memoria. Y lo repites de memoria. Vas caminando y lo repites. Vas caminando y lo hablas. Vas caminando y lo hablas. ¿Sabes? Eso es fe. La fe se produce por oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Vamos a hacer la tarea. A partir de mañana me voy a fijar una meta. Observen, me voy a fijar una meta. ¿Saben? El cambio en la vida de las personas radica por una buena decisión. Es una decisión disciplinada. Disciplinada. Voy a comenzar a hacer algo. Yo siempre pongo a Evelyn de ejemplo. Cuando comenzó a estudiar, yo dije, Hoy día es mi día. ¿Ah? Hoy día es el día del ingeniero. Cuando comenzó a estudiar, hablo del tiempo ya que ya estaba casada y con hija y todo. Y comenzó a estudiar y dije, no, le va a durar unos 6 meses, le va a durar esto. Así pensé, de verdad. Mira, yo fui el hombre más feliz cuando ella se tituló. Fui el hombre más feliz porque comenzó algo y lo terminó. Y luego comenzó algo y lo terminó. ¿Sabes? Bueno, es una decisión y es aplicar disciplina, obediencia, sometimiento a lo que has decidido. Ahora traslada eso a una situación de vida o muerte. ¿Cuántos años debes vivir si estás en tiempo de gloria? 80. ¿Cuántos años debes vivir como mínimo? 80. Si es que perteneces al tiempo de gloria. Mínimo 80 años. Te mueres antes, no pertenecías. Eras un descarriado, una descarriada que andaba por ahí por los montes, por todas partes. Sí, es real. Sí. Es real. ¿Es fuerte o no fuerte? Sí. Ya, pues entonces voy a tomar esto, lo tengo en mí y traslado esta fe a ese momento. Cuando vino la enfermedad, porque, oye, ¿vienen enfermedades o no vienen enfermedades? Sí viene. ¿Ah? Sí viene. Cuando vino la enfermedad, la enfrenté. ¿Y cómo salí? Victorioso. Victorioso. Amén. Victorioso, ¿sabes? Todavía no llego a la meta. Sí puedo,
Pero hasta allá a punto, como dice Pablo, me extiendo como un elástico, dice Pablo, para tomar aquello para lo cual yo fui tomado, dice. Sí, es real. La fe funciona. La fe funciona. La fe funciona. La fe funciona. Y la fe proviene de oír la palabra de Dios. Y no viene de los sueños. ¿Ya? Los sueños no producen fe, por si acaso. A menos que Dios te hable en el sueño y lo escuches. Eso ya es diferente. Pero somos muy bendecidos. Amén. Espero que este mensaje les haya gustado. Amén, así es. Si no les ha gustado, espero que lo tomen. Si no lo toman, espero que en alguna forma lo vivan. Si no lo viven, bueno, somos bendecidos, amén. Es una buena noche, nos alegramos mucho. Es buena hora, es temprano, es bien buena hora. Así que vamos a darle gracias al Señor por su palabra, amén. Amado, te agradecemos una vez más todo el bien que recibimos. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, que ministra a nuestro espíritu de esta manera, para bendecirnos, para bendecir, amado Dios, nuestras vidas. Nos estamos preparando, amado Dios, por la fe, para enfrentar los días venideros, los días de invierno, para que para nosotros se transformen en días de primavera. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por el gran cuidado que tú pones sobre cada uno de nosotros. Tus ángeles acampan a nuestro alrededor. Y tú libras nuestras causas. Bendices nuestra vida. Aparejas nuestro camino de una forma especial. Y damos la gloria a tu nombre. Somos tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre.